posibilidades aferentes de vascularizarla, porque el nido va a quedar vivo y obviamente fenómenos de angiogénesis, de neogénesis, van a hacer que la malformación vuelva a empeorar la situación. Rápidamente, porque estamos un poquitico atrasados, esta es lo que es la historia natural de la enfermedad. Para nosotros es muy importante conocer la historia natural de la enfermedad, porque nosotros como medidas terapéuticas tenemos que superar esto. No podemos tener una medida terapéutica que sea peor que la enfermedad actual, que la historia natural de la enfermedad. Si yo no consigo tener menos de un 10% de riesgo en mi procedimiento, yo no puedo tratar una malformación que tiene como tasa baja un 10% de mortalidad a los 5 años. Por lo tanto, cada estrategia terapéutica en medicina debe valorar y sobresaltar muy claro lo que es historia natural de la enfermedad. Estas son las posibilidades terapéuticas que tenemos. Recordar que la observación en algunos casos puede ser una conducta que muchas veces tenemos que combinar las herramientas, que ninguna de ellas se enemiga de la otra, sino que todas se deben complementar para tratar de utilizarla en el mejor resultado clínico, angiográfico posible. Esto es lo que hacíamos inicialmente. Es una pequeña, perdonen por la imagen, pero son imágenes viejas, una pequeña malformación dependiente de la cerebral posterior izquierda. Vemos claramente la arteria carente, vemos el nido y vemos la vena, siempre haciendo proyecciones en amplio y lateral, como nos han enseñado para cuando trabajamos angiografía, siempre dar una doble imagen de la situación. El acceso del microcatéter a la zona, la inyección de la sustancia que se vaya a utilizar, el control angiográfico final, donde vemos obviamente la oclusión. Y esto para nosotros siempre es muy importante, hacer una máscara del material que estamos utilizando, porque ese material que estamos utilizando y sellando debe reproducir de la mejor manera posible la microarquitectura de la lesión. Aquí tenemos arterias aferentes, el nido y la vena. Esta malformación podemos estar tranquila que está curada. Siempre en diferentes proyecciones aferentes y laterales para validar que la oclusión haya sido curada. A veces no tenemos tantas cosas que no se parece que hay una pequeña desconfiguración con las imágenes, pero esta es una pequeña malformación que había provocado un sangrado en una dama de 35 años. Cuando hacemos la angiografía, vemos una importante malformación mixta, fistulosa y plexiforme, con importante ectasia y aneurismas venosos, los cuales son responsables de sangrado. Aquí tenemos que ser un poco más proactivos. Hacemos la microcateterización de la lesión. Obviamente sellamos, en eso somos muy exigentes, de sellar el nido en la mayor cantidad posible, el mayor porcentaje posible. Este fue el control angiográfico después de 2 sesiones, pero fíjense que en el anterior, si vemos el AP, pero el lateral pareciera como que todavía tenemos, no la flecha para atrás, pareciera estar completamente ocluido, pero cuando vamos al AP vemos que todavía quedan pequeños restos de malformación. Es una malformación todavía angiográficamente viva y que puede llevarnos a algún tipo de secuela o empeoramiento de la situación de no ser tratada adecuadamente. Esta paciente, luego de llegar a ese estado, teníamos estas 3 opciones. La resección quirúrgica, que con un volumen disminuido, una lesión bastante devascularizada, una expresión cortical era la opción. La radiocirugía, y la que menos aceptábamos nosotros, es fue la observación. El principio
de la radiocirugía, como todos sabemos, es a un volumen pequeño dirigir un haz alto de energía con el fin de que ese volumen ya reducido pudiera provocarle una obliteración de manera gradual y progresiva. Tener en cuenta que para las malformaciones arteriovenosas tenemos un periodo de latencia que va entre 3 a 5 años para la evolución de la lesión. Esto para nosotros es muy importante y nos llama mucho a capítulo de la atención como país. Es el hecho de entender que las malformaciones arteriovenosas no son tumores vasculares. Y me refiero a que muchas veces se mandan a irradiar malformaciones a equipos de radiocirugía que no cuentan con angiografía. Y las malformaciones no son esferas, no son pelotas, sino que tienden a ser irregulares. Y la selectividad en la radiación puede cambiar de manera importante. Igualmente, si la malformación ha sido tratada por vía endovascular, normalmente nosotros podemos compartimentalizar la malformación y la radiación no llega de manera adecuada a la zona que todavía está viva. Por lo tanto, para nosotros es mandatorio, cuando se está haciendo una radiocirugía, hacer de manera inequívoca una angiografía preoperatoria y perioperatoria para conocer la realidad tanto a través de tomografía, resonancia, como angiografía de la lesión a tratar. Este es el caso del volumen de la paciente que todavía quedaba presente y este es el control a los 5 años, donde aquí sí estamos tranquilos de que la malformación está desaparecida. Siempre vemos este pequeño detalle que aparece como una especie de silencio angiográfico en la zona donde estaba la malformación, en señal de que la malformación está completamente obliterada. Esta es la resonancia de control a los 5 años, donde se ve perfectamente la gliosis y la desaparición de angiográfica de la lesión. También se puede utilizar para lesiones de circulación anterior, es una malformación importante dependiente de la cerebral anterior, con drenaje venoso a través de múltiples venas corticales que van a hacerse en los longitudinales superiores. Hubiera sido quizás un poquitico complicado para nosotros en esta época tratarla por vía combinada arterial o venosa, porque hicimos en este caso fue embolizarla, siempre tratando de introducir la mayor cantidad de material dentro del nido, fíjense el caso de material de embolización que se consigue para sellar el nido, llenar el nido. No vale llenar el nido de manera incompleta, hay que ser bien agresivo en ese punto para tratar de devascularizar de la mejor manera posible la lesión. Fíjense como a pesar de los esfuerzos, la parte central queda todavía permeable, esta malformación está viva, porque ya la haya podido reducir el flujo. Entonces son los pacientes que se envían a radiocirugía para conseguir finalmente estos resultados angiográficos. Y fíjense como en el lugar donde estaba la lesión queda una especie de silencio capilar, producto de la falta de desarrollo de los capilares y el efecto de las radiaciones. En algunas ocasiones tenemos este caso, que tenemos arterias, malformaciones que tienen arterias envasadas, que quiere decir que la malformación da un pequeño ranito hacia la malformación, la alimenta, pero sigue hacia el tejido cerebral normal, lo cual técnicamente, volviendo vascular, algunas personas pueden abordar y tratar de manera cuasi completa esta malformación por vía venosa, trabajando a través de 2 o 3 vehículos. En nuestro caso, igualmente, los tratamos mediante radiocirugía, sobre todo malformaciones que son incidentales, consiguiendo, fíjense, la planificación, consiguiendo excelentes resultados anatómicos y angiográficos a los 5 años. Este es otro caso, una pequeña malformación, lado izquierdo, arterias empasadas, se las traje la planificación siempre con la angiografía
planificación y fíjense, el control con resonancia que queda solamente una pequeña cicatriz de la vena donde estaba la malformación sin necesidad de ningún otro tipo de tratamiento. El control angiográfico que siempre lo hacemos, a los 5 años donde se observa la oclusión de la lesión malformativa de manera satisfactoria. No todo es bonito, todos hemos hablado de que no tiene incidencia, complicaciones, no hace cosas. Entonces, malformación arteriovenosa que había hecho un sangrado, dependiendo de la cerebral posterior, alto flujo, avance del vitrocatéter, oclusión subtotal. Hay veces que yo me digo, pude haber ido a través de estos vasitos para tratar de conseguir una mejor situación. No lo hice, se mandó a hacer radiocirugía, la radiocirugía funcionó. Estábamos contentos a los 5 años, pero a los 6 años pasó esto. La malformación muerta es una especie de reacción a cuerpo extraño de lo que nosotros llamamos efecto adverso a la radiación, esto es edema, dolores de cabeza insoportables para el paciente, no mejoraban con más medidas conservadoras, no manejaban con esteroides, hubo que hacer la resección quirúrgica de la vida. Y fíjense cómo se ve quirúrgicamente glote vascularizada, que es la lesión. El que alguna vez le toque resecar una malformación de esta característica se va a dar cuenta que es como un viaje a la playa, como un día de campo. Porque son lesiones totalmente desvascularizadas, más duras y más avasculares que un absceso. Así que no hay que tenerle miedo a esto. Un último ejemplo, este es un paciente que había tenido una hemorragia con una pequeña malformación dada por la coroidea anterior. Un colega de nosotros intentó hacerle la terapia endovascular, no pudiendo llegar a un punto específico para tratar esa lesión. La importancia de combinar los elementos de trabajo es que, fíjense, a través de una resonancia es muy difícil saber dónde está el nido malformativo. Se ve la hemorragia, pero dónde están los vasos a los cuales uno tiene que disparar con una lesión extremadamente pequeña. Cuando usamos la angiografía para la planificación del procedimiento, se consigue a través de la P lateral delimitar por una serie de ejes el punto exacto donde está la malformación y dirigir de manera específica las radiaciones hacia un punto definido. Nuestros resultados, porque todo esto es bonito, pero como dicen algunos, los números son los que hablan. De marzo del 2011 al 2025 hemos realizado 185 procedimientos de Gamma Knife en 179 pacientes. Hay algunas malformaciones de tamaño grande que hemos tenido que dividir por el volumen en 2 y 3 etapas. Tenemos sí un abandono de ciertos pacientes de un 20%, por lo cual nos reduce el universo a un 179. La reducción volumétrica a los 5 años es de un 93%. La frecuencia de ARI, que es lo que vimos, ya es así sintomática, es un 3.5%, y solamente 1.67 provoca un área definitivo que necesita resección quirúrgica. La tasa de resangrado en el periodo de latencia de 5 años es de 2.083, habiendo 5 pacientes fallecidos a causa de esta misma lesión. De acuerdo a la clasificación de Stress-Bellman, que la odiamos, pero la forma de comunicarnos, tenemos una obliteración de 58, 27, 90 y 93%, 3, 4, 5 y 10 años, y cuando son Stress-Bellman y malformaciones ya más grandes, de 3 a 5, un porcentaje de obliteración 48, 69, 72 y 77% en esos
alimentándonos de lo que ustedes nos puedan decir. Por lo tanto, la radiocirugía hoy en día es un método muy bien establecido para el manejo de las malformaciones arteriológicas. Se deben utilizar todos los métodos de diagnóstico para definir mejor la microarquitectura de la lesión y obviamente el enfoque multidisciplinario es crucial para el manejo de estos pacientes a corto, mediano y largo plazo. Como hemos hablado acá, la belleza de todo esto es el trabajo en equipo. Nuestra sociedad precisamente es esto. Todo lo que estamos viendo acá surge de la amalgama de una serie de profesionales extremadamente experimentados. Ustedes ven que hay gente, hay damas bellas, hermosas, elegantes, hay caballeros altos, elegantes, hay otros que somos más viejitos, pero de la amalgama de estas ideas y de todos estos conocimientos es que salen los buenos